una de las primeras disertantes, que es Celina Fernández. Celina es ingeniera agrónoma, magíster en manejo y conservación de recursos naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Celina se desempeña como docente de la cátedra de zoología y tiene en el campo de estudio donde se está desarrollando actualmente ella es en el manejo de insectos mediante el control biológico por conservación, principalmente vinculado a lo que es bordes y los sistemas de producción agroecológicos y convencionales. Bueno, Celina, como dije antes, te agradezco la participación en esto y bueno, damos comienzo así a la primera exposición. Lo que me olvidé de comentar, perdón Celina, vamos a hacer las exposiciones y hacemos al final un tiempo de preguntas y repreguntas al último de las charlas. Si quieren ir escribiendo en el chat, yo voy tomando nota de las preguntas y después las voy transmitiendo, o después si lo quieren hacer al final de la charla. La charla se está grabando y vamos a estar esto subiéndolo en la semana en el canal de YouTube del sector de apicultura. Y posteriormente a los mails que ustedes se inscribieron, que nosotros estuvimos contestando y mandando el enlace, vamos a estar haciendo llegar los certificados de asistencia. Así que bueno, sin más, dejo a Celina, que es lo que a nosotros nos convoca hoy a presentar. Adelante, Celina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde ya es un gusto enorme para mí que me hayan invitado. La verdad es que nosotros hace tiempo, desde la cátedra, que venimos trabajando en bordes y en estos espacios tan maltratados por la agricultura desde hace mucho tiempo, y por eso siempre digo una alegría, porque la oportunidad de poder transmitir lo que venimos trabajando y de a poco ir instalándolo como una modalidad de trabajo y una herramienta más en la agricultura y en la región. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de todo nuestro grupo de trabajo de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad. Bueno, la charla se llama Bordes de Biodiversidad en Entornos Agrícolas, pero en realidad los bordes de biodiversidad son, como ustedes respondieron en la encuesta, son algo muy amplio de definir. Así que lo primero que quiero que hagamos es un poco contextualizar la problemática de la pérdida de biodiversidad, que es algo muy evidente desde hace muchas décadas, no solo en nuestra región, sino a nivel internacional, sobre todo en regiones como la nuestra, con superficies agrícolas muy extensivas, que han adoptado un proceso de simplificación agrícola. Esta es el área circundante a la Facultad de Agronomía. No sé si llegan a ver el mouse. Voy a ponerle el puntero. Entonces vemos que la matriz agrícola claramente habla de una pérdida de hábitats naturales o seminaturales, en donde se desarrolla la flora nativa y la fauna nativa, para dejar lugar a unas muy pocas especies cultivadas, que ya sabemos ampliamente cuáles son: soja, maíz, trigo, podemos agregar algo de sorgo, podríamos hablar algo de arveja y lenteja en nuestra zona, pero la superficie es muy chica, y siendo generosos podemos sumar algunos cultivos con especial interés a lo mejor para la apicultura, pero como les decía antes, la superficie de estos cultivos es muy chica y el momento de floración también es muy corto. Entonces, bueno, el recurso no es suficiente. A esto se suma la modalidad, ¿no es cierto?, en que se viene llevando a cabo la agricultura, que desde hace un tiempo se viene produciendo una especie de ruptura de este paradigma, ¿no? Pero como toda ruptura de paradigma no se da de un día para el otro. Estas dos son imágenes muy claras de lo que se hace habitualmente, que es la eliminación de la vegetación, no solo dentro del cultivo, con el fin de limpiar de maleza, sino también en bordes de banquinas, en alambrados, en taperas, en todo aquel lugar que no es cultivable, es decir, que no tiene el objetivo de producir un cultivo. Entonces, esto complejiza muchísimo más la situación.
Y obviamente para sostener un sistema productivo de estas características se necesita un input de insumos externos muy grandes, como herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, etcétera, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué hablamos de la pérdida de biodiversidad? ¿Cuál es la importancia o cuáles son las consecuencias que ha traído esta pérdida de biodiversidad? Básicamente, cuando se pierde biodiversidad vegetal, que es la que sostiene el resto, se pierden nexos tróficos, es decir, las relaciones ecológicas que existen dentro de una comunidad se van perdiendo. Y esto trae la desestabilización de las comunidades, tanto de plantas como de enemigos de insectos, perdón, etc. Y obviamente que aparecen los problemas como el aumento de plagas, el aumento de enfermedades, malezas, en realidad pueden ser plantas nativas, pero que se empiezan a comportar como malezas porque tratan de buscar su nicho, ¿no es cierto?, donde proliferar. Muchas de ellas se han vuelto resistentes a los herbicidas, entonces complejiza muchísimo más el manejo. Y paralelamente a esto, se ve una disminución en las poblaciones de enemigos naturales, que son los que controlan las plagas, disminución de los fitófagos neutrales, que son justamente los que muchas veces dan alimento y sostienen al resto de la comunidad. Y obviamente, que es lo que los trae acá, o por lo menos a la mayoría, una disminución en la abundancia de polinizadores, justamente por la disminución del recurso alimenticio. Entonces, toda esta situación, a través del manejo de bordes o a través del estudio de bordes, el objetivo principal que nosotros nos planteamos es restablecer la diversidad vegetal. Esto puede tener distintos caminos, restablecer esta diversidad. Cuando hablamos, algo que un poco que les quería explicar, es que la diversidad vegetal puede tener diferentes componentes. No hablamos solamente de una diversidad en la composición, es decir, cantidad de especies vegetales que tenemos, sino que hablamos también de una estructura, es decir, cómo está organizado en el espacio esa diversidad vegetal, cómo está organizada en cuanto a la función que cumplen cada una de esas especies vegetales que están conformando este sector. Podemos llamarle borde, podemos llamarle área vegetal. Y también otro punto importante, que después lo vamos a desarrollar un poquito más, es la diversidad temporal, que es decir, cómo se organiza en el tiempo esta comunidad de especies vegetales. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos aumentar o podemos mejorar la diversidad vegetal a través de los cultivos. Si bien hay mucho que se puede hacer, no termina de ser suficiente. Por ejemplo, con cultivos de cobertura, con rotaciones mejor pensadas, y la vegetación acompañante, que puede ser la vegetación espontánea, que es la que crece de manera natural. Ahí tenemos especies nativas como exóticas naturalizadas, o bien a través de vegetación acompañante cultivada, con ciertos fines específicos, que son los bordes implantados. Ahora bien, como ustedes, me gustó un poco las respuestas que dieron, porque la gran mayoría, todos habían acertado, ¿no es cierto? Porque los bordes de biodiversidad son áreas diversas, de dimensiones variables, pero que, bueno, estas dimensiones tienen que estar en relación continua con los lotes cultivados, ¿sí? Y con el área circundante. Están destinadas a la restauración de uno o más componentes de la biodiversidad y pretenden cumplir objetivos determinados que ahora los vamos a desarrollar. Existe a veces una confusión entre lo que son los corredores biológicos y los bordes de biodiversidad. No hay nada tan tajante y tan concreto, sino que muchas veces los corredores biológicos son zonas que se dejan crecer la vegetación de manera natural, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de control. Y entonces a veces el camino que toman estos espacios no son los que nosotros teníamos pensados. Entonces, bueno, tienen que tener una dimensión mayor que en el caso de los bordes muchas veces. Entonces, bueno, tienen algunas diferencias sutiles, pero que
Acá lo que intento mostrarles es que los bordes tienen que cumplir de alguna manera ciertos objetivos que nosotros previamente nos planteamos. Estos objetivos pueden estar ligados al control de plaga, que es el control biológico, a través de los parasites y predadores, de aquellas especies plagas que nosotros queremos controlar. Muchas veces están ligados a los cultivos habituales, a las problemáticas más habituales, pero esto se refiere al control biológico por conservación, es decir, a potenciar estos enemigos naturales a través de darle su hábitat, su alimento, su lugar para la cópula, su lugar para el refugio. Para eso hace falta estudiar y conocer mucho qué es lo que se quiere, digamos, de alguna manera potenciar o favorecer el desarrollo. Esta foto lo que me está mostrando es un sírfido que es el adulto de esta larvita que está acá, que son controladores de pulgones. Lo que les quiero mostrar es que en uno u otro caso necesitamos de un recurso floral para potenciar estos enemigos naturales. Otro objetivo, que es creo el que nos trae acá, es la conservación de polinizadores. Ustedes deben estar mucho más empapados que yo en lo que respecta a la crisis de los polinizadores, que se gestó un poco, se empezó a estudiar en Europa y bueno, empezó a irradiarse por el mundo entero. Y como todo, lamentablemente empieza a tener más relevancia cuando se le empieza a poner un valor monetario, y en cuanto a eso, se dieron cuenta de que había que conservarlo sí o sí, porque suplantar la polinización entomófila en los cultivos es una cuestión bastante cara, por decirlo de alguna manera, y entonces potenciar aquellos polinizadores naturales o silvestres es algo bastante favorable. Pero, por supuesto que también la manera de conservarlos, o sea, de conservar la apicultura y de poder sostener la apicultura es otro de los objetivos, el más importante que nos trae a esta charla. Pero bueno, existen un montón de otros objetivos que se pueden plantear de manera explícita o no, pero aún así cumplirse, como por ejemplo el retraso de la aparición de resistencia a herbicidas, en el caso de las malezas, o en el caso de los insectos, perdón, retraso de resistencias a los BT, a los cultivos transgénicos o a los insecticidas. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad lo que yo busco es disminuir de alguna manera la aplicación necesaria de herbicidas en aquellos cultivos tradicionales o de insecticidas en los cultivos. Entonces, de alguna manera, bueno, es un modo de aportar sustentabilidad a los sistemas. En los bordes de biodiversidad, lo que se pretende es que haya alguna proliferación de aquellas especies que han desarrollado resistencia, bueno, que haya proliferación de individuos susceptibles, ¿sí? De manera de que se crucen por los resistentes. Bueno, otros objetivos como el reciclado de materia orgánica, barreras, pueden plantearse, barreras para el viento, plagas, enfermedades, agroquímicos, de acuerdo a la situación. Y otro objetivo bien explícito puede ser la conservación de la fauna y floras nativas, en algún programa especial. Pero en todo caso, los objetivos pueden estar planteados de manera explícita como no. El tema es que cuando se relacionan en entornos agrícolas, uno piensa que va a destinar muchas veces un área que puede ser parte de un lote, entonces de alguna manera compiten muchas veces los bordes de biodiversidad el espacio con los cultivos. Por eso, de alguna manera tienen que ayudar a la rentabilidad, quizá en el largo plazo, de la unidad productiva, ¿sí? La unidad. Entonces, para poder diseñar estos espacios, si es que necesitan alguna intervención, ya lo digo, depende del objetivo que se persiga, pero cuando yo busco algún objetivo puntual, unos varios, tengo que diseñar o tengo probablemente que intervenirlo, es decir, tengo que tener un manejo
de ese borde? ¿Activo o simplemente con el observar? Entonces, hablamos que lo primero es determinar el objetivo, es decir, qué servicios ecosistémicos voy a querer potenciar en este espacio, si es la polinización, si es el control natural de insectos, si es la conservación de la flora nativa, etc. Lo primero que tengo que tener en cuenta, lo primero que hay que plantear es observar. Observar los componentes vegetales que existen en ese lugar donde voy a decidir, puede ser en un campo, en un lote, o quizá a nivel regional. Lo que observo es los componentes vegetales que existen, si hay flora nativa, si no, la historia del lote, o, bueno, esto los agrónomos lo decimos medio por default, la historia de ese espacio que queremos que se transforme en el borde de biodiversidad. No es lo mismo un espacio prístino que viene casi sin laboreo que un espacio que viene de muchísimos años de aplicaciones sucesivas de herbicidas. El banco de semillas que va a haber ahí es completamente distinto. Y otra cosa muy importante es siempre ser reales, ¿no? Siempre ver las posibilidades económicas y logísticas de la persona que va a llevar a cabo este espacio, ¿no? Entonces, en base a esto uno toma... Perdón, Celina, que te interrumpa porque hubo un cambio en la presentación. Fíjate si podés presentar de nuevo, pues salió la presentación. Ay, perdón. Perdón. A mí me sigue figurando, a ver si... Por favor, avísame. Hay alguien más que está presentando la pantalla, por eso no se ve. Ahí está. Ah, qué extraño. Eso... ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ah, se ve que me sacaron, no sé qué habrá pasado. No, se veía como proyectado en pequeñito lo que vos decías. No sé qué pasaba. Qué raro, no sé, bueno, a veces la señal de internet nos juega malas pasadas, no sé. Bueno, ahí se ve, no sé si me quedé, a ver. Sí, se ve bien ahora. Bien, no sé en qué momento dejó de verse. Ahí en esta parte, en el diseño. Bien, estamos bien. Bien. Bueno, les contaba esto, ¿no? Que en base a un diagnóstico hecho a través de la observación, podemos diseñar de alguna manera cómo intervenir estos espacios. ¿Y por qué? Les cuento algunos ejemplos, ¿no? Esta foto está sacada de una banquina de Roldán, un espacio real, digamos, muy cercano a nosotros. Es un espacio que no está intervenido para nada y sin embargo tiene una composición vegetal bastante interesante en cuanto a la diversidad, y sería como una especie de situación ideal, obviamente en un momento puntual, ¿no es cierto? Habría que ver qué es lo que pasa en el tiempo. Pero esta imagen es muy distinto de lo que puede pasar si yo tengo que intervenir un espacio así, ¿no? Donde tenga especies muy competitivas o que sean malezas. No me gusta usar ese término, pero es el término que todos conocemos, como Cerro de Alepo. Entonces, la decisión que voy a tomar en los inicios va a ser completamente distinta. Por ejemplo, acá, indefectiblemente voy a tener que controlar estas malezas con algún método químico, mecánico, o a través de la solarización. La solarización es un método muy conocido en horticultura, pero que se lleva a cabo muchas veces en estos espacios, sobre todo cuando hay disponibilidad, por ejemplo, de silobolsas. Entonces, se prevé con anticipación dejar cubierto este espacio. Obviamente que siempre va a depender de la superficie que estemos hablando. Cuando uno pretende incorporar un borde de biodiversidad en un campo propio, es difícil poder lograrlo con éxito si implementamos todo de una, ¿sí? Muchas veces hay que ir parte por parte, porque si no se nos va el manejo, realmente se vuelve muy dificultoso. Entonces, la solarización es un método que puede utilizarse, se deja el plástico sobre el suelo, obviamente el banco de semillas que hay abajo germina todo y se mueren, entonces después
bueno, puedo hacer alguna labor y sembrar el blend de semillas de especies que yo haya elegido previamente de acuerdo a lo que quiera hacer. Y en base a esto, me voy apurando porque no sé cómo estamos con el tiempo. Les dejo unas claves para la elección de especies. Lo primero que tenemos que pensar es que tienen que tener una baja malherbosidad, es decir, que tienen que ser muy fácilmente controlables en el caso de que entren a un lote agrícola, ya sea con algún método químico o con un método mecánico, en el caso de que estemos en una producción orgánica o agroecológica. Y obviamente tienen que ser especies que requieran un bajo mantenimiento, adaptadas a las condiciones ambientales regionales. No vamos a pretender venir a regar estos espacios, es decir, tienen que ser completamente adaptadas. Y en eso empezamos a pensar en la diversidad funcional. Les muestro un poquito algunos resultados que tuvimos. Uno de los aspectos importantes cuando uno piensa en el alimento, pensamos en la cantidad y calidad, que no lo voy a detallar porque los chicos probablemente algo mencionen, pero hay un punto importante que es la accesibilidad al recurso floral. Miren, esto es un resultado que yo tuve en mi tesis de maestría. Yo monitoreé especies de brasicas, tanto cultivadas como espontáneas, que crecían en los bordes. Eran todas especies, obviamente, con la morfología floral era igual, salvo por un factor, y la coloración también era similar, entonces no había muchos factores que haya para favorecer la elección de una sobre otra. Sin embargo, tuve algunos resultados, es que realizando un PCA, un análisis de agrupamiento de las especies, me daba que en las flores de corola chica tenía insectos mucho más pequeños. Este insecto tiene algo de 2 milímetros, mientras que en flores de corola un poco más grandes tenía polinizadores, ¿sí? Y insectos de otros tamaños, siendo que las flores son muy similares. Entonces, esto que dicen que en realidad hay muchos estudios hechos de que el envase tiene que ser ideal para ese insecto, acá se cumplió, ¿sí? Entonces, cuando pienso en qué factor de la biodiversidad, es decir, si estoy favoreciendo polinizadores y demás, es un factor importante a tener en cuenta. Por otra parte, la dinámica temporal, es decir, cómo voy a organizar las especies a lo largo del tiempo. Yo tengo que asegurar el recurso floral a través del tiempo. Es fácil cuando pensamos por ahí en primavera y en verano, y quizá también en el otoño, donde abunda el recurso floral, pero bueno, tenemos que plantearnos anticipadamente qué especies vamos a querer que estén presentes para poder suplir este recurso en los meses más fríos, ¿sí? O al principio de la primavera, cuando las especies por ahí más estivales todavía no florecieron. Existe una gama muy grande de especies, desde cultivadas hasta espontáneas, que pueden utilizarse. Hay muchas que pueden elegirse, que pueden encontrarse en el mercado. Hay otras un poco más complicadas de conseguir. Eso va a depender también de cada sistema, de la disponibilidad, si utilizan algún recurso forrajero, es demás, es muy amplia la gama que puedo elegir. Y ahora sí, les cuento un poco nuestra experiencia en el CIPA, que es el módulo agroecológico de la facultad. Es un módulo que tiene algo de 2 hectáreas. El borde de biodiversidad está planteado alrededor de los lotes experimentales, que en realidad son una rotación de cultivos agrícolas extensivos con cultivos de cobertura. Este borde tiene 4 metros de ancho por todo el diámetro. Lo que tiene, sí, más o menos algo de 2 hectáreas en total. Y esto de los 4 metros tiene que ver con esto, con que tiene que haber una interacción continua con los lotes. Nosotros, el objetivo principal de este borde es favorecer a los enemigos naturales para que controlen las plagas agrícolas, porque como es un módulo agroecológico, no se aplican insecticidas,
Entonces, bueno, es una manera de volver a este equilibrio ecológico en lo que respecta a insectos puntualmente. Entonces, originalmente nos planteamos una mezcla bastante ambiciosa, bastante grande. El objetivo inicial, que bueno, este módulo estaba manejado por ahí por otra persona, entonces había diferentes opiniones. Originalmente queríamos que haya un recurso floral rápido, de rápida disposición, que podamos usarlo rápidamente, y por otra parte, que pueda encontrarse en el mercado. Porque, ¿qué pasa? Las especies espontáneas muchas veces son un buen recurso, pero es difícil encontrar volumen de semilla desde ya que no se encuentran en el mercado, sino que hay que ir a cosecharlas en sus lugares donde están, ¿no es cierto? Entonces es algo que no se logra de un día para el otro. Entonces nos planteamos una mezcla que tenía un fuerte agregado de apiáceas, como coriandro, zanahoria, apio. Después agregamos chía, que en esta bueno, después les cuento algunas cuestiones prácticas, achicoria, trigo sarraceno, también habíamos incluido vicia y una brassica, que obviamente era la que nos iba a reforzar la floración en el invierno. Bueno, les cuento algunas cuestiones interesantes. Nosotros veníamos estudiando el tema de bordes desde hacía mucho tiempo, entonces teníamos algunas especies ahí para probar, como el trigo sarraceno, que está comprobado que es un recurso floral para los enemigos naturales por excelencia, eso no lo discutimos, pero el problema que tuvimos es que a esta mezcla multiespecífica, bueno, no logramos una buena implantación, no tuvo esa capacidad de robustez que buscábamos en esta mezcla, entonces esto tiene que ver con elegir no el mejor e ideal recurso, sino el posible, ¿sí? La chía pasó todo lo contrario, invadió todo y no dejó que nada creciera abajo, entonces también la eliminamos, ¿sí? Porque no era tampoco lo que buscábamos. Acá les dejo el link para que profundizar un poco si quieren. Este es el libro que sacamos este año del módulo, donde están un poco las experiencias más detalladas. Entonces, esta mezcla que estaba hecha con especies comerciales, le fuimos sumando en el tiempo especies espontáneas. Primero arrancamos con Senecio grisebachi, Solidago chilensis, que son dos nativas que frecuentemente las podemos ver, pero no son tan habituales de ver en los campos, ¿no es cierto? Están más destinadas a espacios más seminaturales. Entonces, bueno, al principio instalamos, sembramos, sí, algo sembramos, pero básicamente se trasplantaron rizomas. Esto estuvo a cargo del ingeniero Nicolás Montero, de la Cátedra de Malezas, que trabajamos en conjunto. Y obviamente cuando uno ingresa un recurso nuevo que no estaba presente en esa área, hay problemas, seguro, porque está el desequilibrio ecológico que ocurre, que obviamente hay muchos herbívoros que empiezan a proliferar muy rápido, pero lo que buscamos es que ese equilibrio llegue en algún momento y estos fitófagos bajen sus densidades. Paralelamente fuimos sembrando, este ya es el segundo año que hacemos una siembra con espontáneas en todo el borde, con el fin de poder establecer estas especies y que de alguna manera tengan resiembra natural, porque la idea no es ir disminuyendo con el tiempo las intervenciones. Bueno, este verano ya logramos tener una buena implantación de acuerdo a lo que fue haber sembrado en año de pandemia y a la sequía tremenda que tuvimos el año pasado, que fue... que diezmó, digamos, muchísimo, pero a pesar de eso, las plantas pudieron proliferar. Esto es una foto del borde a finales de primavera, donde la mostacilla está ya fructificando y van sucediendo las floraciones de las distintas especies en el tiempo. Eso es lo que buscamos. Después,
aparecen, este año ya empezamos a ver otras especies que estaban en el banco de semilla, que son especies naturalizadas, algunas, digamos, son exóticas naturalizadas y otras nativas, pero que son especies benéficas por una u otra razón. Entonces eso está bueno porque nos habla de que este lugar va logrando de alguna manera restablecerse, va logrando cierto equilibrio porque de alguna manera vamos eliminando esas especies muy invasivas que teníamos. Bueno, finalmente voy a dejarle algunas reflexiones con respecto a estos espacios. Las especies elegidas de alguna manera tienen que ocupar todos los espacios disponibles, todos los nichos existentes, porque esa es la manera que yo voy a evitar que proliferen algunas especies como sorgo de Alepo, como yuyo colorado, es decir, que son muy competitivas y realmente no aportan demasiado, por decirlo de alguna manera, y pensando en la diversidad funcional. También estos espacios hay que tratar de manejarlos con los costos mínimos posibles, no tiene sentido plantearnos objetivos muy altos cuando en realidad después las labores que requieren compiten con las labores agrícolas, o los costos son muy altos, o no tengo el implemento que necesitaría para hacer esta labor, por eso siempre tiene que ser una posibilidad real. Y requieren de una observación y un monitoreo constante a fin de poder sostener estos objetivos, estos servicios ecosistémicos a lo largo del año y a través, dentro de la campaña agrícola. Porque justamente lo que buscamos es que restablecer el equilibrio ecológico y que estos espacios sean de alguna manera autorregulables, lo cual suena muy idílico y no siempre se cumple, pero bueno, creo que uno está siempre transitando hacia eso. Así que bueno, queda mucho por profundizar, así que espero verlos en algún otro encuentro y desde ya muchísimas gracias por el tiempo. Disculpen las dificultades técnicas. Bueno, muchísimas gracias, Celina. Excelente la experiencia que ustedes vienen trabajando desde la Facultad de Agrarias en Zavalla. Me parece que esta es una de las herramientas que nosotros queremos difundir, más allá de los beneficios, como hablabas vos, desde la producción agrícola, sino también para la producción apícola y para el ambiente en general, para revertir esta situación que se viene dando principalmente acá en el corazón de la pampa húmeda, con los sistemas productivos predominantes. Bueno, pasamos rápidamente a la segunda parte de las charlas. En este caso nos va a acompañar Luciano Galetti. Luciano también es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, está en la cátedra de Botánica de la facultad, es el encargado del herbario de la universidad, es apicultor, también pertenece y es socio fundador de la Asociación de Apicultores Celdas Doradas de Totoras, y bueno, recientemente Luciano participó, hizo aportes concretos, más allá de las participaciones que tiene y de su amplia experiencia en identificación de especies, también en lo que es apicultura. Él participó en la mesa apícola, en la mesa específica de flora apícola, pudiendo volcar allí su experiencia. Bueno, en este caso también Luciano nos trae algunas herramientas para los apicultores, para los productores, para la sociedad en general, cómo identificar especies vegetales de interés, principalmente para la apicultura, pero también para los polinizadores, como antes comentaba Celina. Bueno, Luciano, te invito. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi tema va a ser un poco más tedioso. Hablar de nombres botánicos por ahí no es tan entretenido. Así que bueno, hice una presentación un poco más llevadera. Ahí se la comparto. No sé si se ve.
¿Las están viendo? Ahí está, Luciano. Ahí está. Bueno, un poco las pautas para la identificación de especies. Lo que uno hace siempre es... Bueno, me olvidé de este. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo cuando uno está identificando? Es dar el nombre botánico que tiene esa planta. Y ese nombre ya fue asignado para ese ejemplar. Esto, bueno, está hay un nomenclador, que es un código establecido, que tiene todas las normas de cómo es ese nombre. Lo más simple, y para que la gente lo entienda, es ese nombre, bueno, está en latín, o términos que se latinizan, y es único para esa especie. El poder llegar a ese nombre de ese... Perdón, que te interrumpa, poné en pantalla completa, sí. Estoy en pantalla completa, me parece. Capaz que por la forma de visualizarlo. A ver, vamos de vuelta, si no. Pantalla completa. Ay, lo perdí. Voy a necesitar ayuda. Se te fue el... Sí, ahora no lo encuentro. Cuando lo quiero poner a compartir, no aparece. Luciano, fíjate si no compartí la pantalla en vez de la ventana. Y pone el PowerPoint. Sí. Voy a hacer así. Ahí se ve, Leo. Ahí está, perfecto. Bueno. Entonces, cuando logramos identificar ese nombre para esa especie, atrás de todo eso, bueno, está asociado la taxonomía que hay de esa planta y descripciones. Digamos, ese nombre botánico está concatenado a mucha más información que solo el nombre de esa especie. Y un poco, bueno, era buscarle qué aplicación tiene esto para la apicultura. ¿Qué nos permite hacer esta determinación de las especies? Es conocer la flora que tenemos en estos ambientes donde nosotros tenemos las colmenas. Bueno, ahí estoy mostrando algunos apiarios, el típico apiario de acá del sur de Santa Fe, en La Pampa, en algún montecito, y tenés el cultivo, o lo que son en las islas, a donde la vegetación es mucho más exuberante y tenemos muchas más nativas. Entonces, conocer esta lista de flores nos permite, digamos, conocer y poder identificar estas plantas nos permite generar esas listas. ¿Cuál es el trabajo a campo que se hace cuando uno va a conformar estas listas? Si, bueno, conocemos qué especie es, directamente se toman notas, se pone el nombre de la planta y esa ya pasa a conformar la lista de flora. Si no sabemos qué especie es o tenemos duda, también todo depende de la profundidad a que queremos llegar, si es a familia, la especie, si nos interesa saber si esa especie taxonómicamente a veces tienen variedades, formas,
Si nos interesa saber eso, determinarlo a campo a veces es muy complicado. Entonces, generalmente se junta la planta, esa planta se herboriza, lo que se llama es ponerla entre diarios, y se lleva al lugar de trabajo que uno tiene. Consejos por ahí para esa planta es que tenga flor, si puede ser fruto, porque las claves que se usan para la identificación usa estos caracteres taxonómicos que se llaman. Generalmente los caracteres taxonómicos son características que tiene la planta a nivel macro. Hoy, bueno, después con todo el avenimiento que ha habido de las nuevas secuenciación y se usan por ahí caracteres para poder identificar aquellas especies que se tiene más duda, pero es para trabajo más taxonómico. Otros datos que se asocian son la fecha, el lugar y alguna observación, por ejemplo, si hay insectos, qué otras plantas acompañan. Son datos que antes no se tomaban cuando se relevaba alguna flora de algún lugar y hoy en día sí, se toman más datos ecológicos del ambiente. Y si se sacan fotos, que esa foto que sea en general un detalle de la especie que se quiere ver y algún detalle de hoja o flor. Esto, por ejemplo, es una foto que nos sabe llegar a veces y nos piden que identifiquemos qué plantas están ahí. Uno más o menos que tiene el ojo hecho puede llegar a decir, bueno, hay una brassicacia, aparecen trigos, pero bueno, no podemos llegar bien a la especie que está en ese conjunto. Entonces, eso no es un material por ahí para hacer una buena determinación. Y ahí tienen, bueno, algunos detalles de cuáles sí son fotos que nos sirven para poder hacer determinaciones. Tener detalles de la flor, bueno, y ahí abajo se ven dos chicos que estaban trabajando, que están colectando el material y poniéndolo entre diarios. Una vez que se va al lugar de trabajo, lo que se usa para hacer la determinación generalmente son mediante claves dicotómicas y bibliografía específica de flora. Existen floras que están editadas por provincias, la flora de Argentina, por ambiente. Hay un montón de libros y material que se puede usar. Lola tiene muchas ediciones, por ejemplo, de los alrededores de Buenos Aires. El INTA saca específicamente floras, como decía, específicamente de malezas, pero también sirven para hacer identificaciones de qué plantas están, porque bueno, por ejemplo, esos manuales de malezas que usa el INTA están acotados a periodos de estival, si son de invierno, verano. Entonces, también eso ayuda a la identificación de las plantas que uno está buscando. Uy, volvió atrás. Bueno, un ejemplo que les muestro, por ejemplo, de las claves dicotómicas. ¿Por qué se llaman así? Porque uno cuando entra a buscar la planta, para ver el nombre, siempre es un carácter que anula al otro. Ese carácter, por ejemplo, en este ejemplo, son hierbas anuales y árboles. Si yo acepto uno de los dos, automáticamente me está negando el resto de la clave. Entonces, de esa forma, se va avanzando para hacer la determinación de la planta. Cuando entro al segundo carácter, de vuelta tengo hojas alternas o hojas opuestas. Como pueden ver, digamos, no sé por ahí si toda la gente se dedica a la botánica, pero bueno, lo que siempre estas claves lo que usan son características que tienen las plantas.
la hoja, por ejemplo, si es alterna u opuesta, hace referencia a cómo están en el tallo de la planta. Otra forma también de hacer las determinaciones es comparar con los ejemplares que tenemos en el herbario, que están ya debidamente identificados, ya tienen el nombre que corresponde a esa planta. Entonces, se compara el ejemplar o la foto con la planta, viendo la forma de la hoja, las disposiciones que tienen esas hojas, si hay inflorescencia, los tipos de fruto. Y ahora, digamos, una herramienta bastante usada que es Internet. Ahí hay que tener sus recaudos de qué usar, porque, bueno, en Internet hay circulando muchas cosas y a veces están mal determinadas o los nombres, uno por ahí si que uno lo hace, busca por ahí con los nombres vulgares, que los que más fácil o que la gente más coloquialmente maneja, y un mismo nombre vulgar puede hacer referencia a distintas especies, mientras que el nombre botánico es único para esa especie. Y últimamente, bueno, me han pasado el dato de esta página, Argeninta. Está muy interesante porque permite buscar por nombres vulgares, es muestra de acá de la zona, como aplica a toda Argentina, y permite registrarse, que uno se registre y subir fotos. Si uno no las tiene determinadas, bueno, como es una página de colaboración, hay mucha gente que se dedica a hacer biología, botánica, entonces cuando reconocen alguna planta ellos la determinan. Y está bueno, digamos, desde ese punto ayuda para la gente por ahí que no es su trabajo, su menester estar viendo, determinando qué especie es, poder tener un nombre certero de esa planta. Pero hasta ahora lo que estuve hablando era de una flora de un determinado lugar. Lo que como apicultores lo que nos interesa es la flora que favorezca o que la abeja usa para la producción de miel. Entonces esa lista, a esa lista se le suman nuevos caracteres, como por ejemplo qué plantas pueden proveer néctar. Un ejemplo, el celtis, en general, los tala, son especies que proveen néctar. Que puedan proveer polen a la abeja. Entonces ahí, bueno, puse dos ejemplos, manzanilla y maíz. Un poco, los ejemplos puestos ahí es para que vean que puede ser una nativa o como un cultivar. O que la especie también provea ambas cosas, néctar y polen. Y ahí, bueno, algunos ejemplos, espinillo, carqueja, trébol blanco. Algunas naturalizadas, de vuelta. Entonces, con toda esa información se generan listas de interés apícola. Por ejemplo, la encontré del Departamento de Ojo de Agua en Santiago del Estero. Es un trabajo de un INTA y bueno, estuvieron realizando estas listas en el tiempo y así generaron la información de cuáles eran las especies que las abejas estaban usando en ese lugar. Esta es otra lista mucho más vieja, del año 70 más o menos está citada, a donde, bueno, cita qué especie, el nombre vulgar que se le da, el momento de floración que tiene y qué producto le beneficia a la abeja, si produce polen o néctar. Entonces, con esta información lo que se puede
construir serían las curvas de floración de cada lugar. Esto, bueno, un poco es buscarle la aplicación de esto de determinar las plantas, porque si no, está bien, sabemos qué planta es y cuál sería la aplicación productiva o desde el punto de vista apícola. Pudiendo construir estas curvas de floración, como sabemos, podemos manejar ese apiario que tengamos en el lugar en función de esa curva de floración. Me lamento haber sacado una diapositiva que agregaba, digamos, otras características que se le podrían sumar a la lista. Por ejemplo, el periodo de floración que tiene, la calidad del néctar o del polen. Entonces, cuanto más información podamos sumar a esa lista de especies, información referida a la apicultura, más robusta, más fuerte nos va a hacer esa curva de floración para el manejo de la apicultura. Y bueno, un poco para no hacerlo tan tedioso, el tema de la determinación de especies. Estas especies que muestro ahora, esto fue un trabajo que se hizo de malezas, de reconocimiento de malezas, en los alambrados en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y entraron algunos lotes de Córdoba. Lo que se comparaba eran listas florísticas de unos 15 años atrás, con este trabajo se hizo hace ya unos 6, 7 años atrás, comparando con las especies que hoy aparecían en esos alambrados. Y bueno, no es que estas especies que se le pusieron de reciente aparición no estén en la flora, sino que estaban citadas, pero no era común verlas en el alambrado. Entonces, ahí pongo algunos ejemplos. La flor de Santa Lucía, la margarita, una chemeoya, malva, las euforbias aparecían. Verbascum, esta es una planta que no aparecía, por ejemplo, así en los bordes de caminos o alambrados, y se la ha empezado a ver. Es común verlas, por ejemplo, al costado del ferrocarril. Las verbenas, bueno, ahí hay un ejemplo, una que se pudo determinar qué especie es y otra que quedó llegando al género solamente, verbena sp. Una frecuencia media, a medida que se hacían los censos, estas especies se veían que estaban más presentes. Cerastrium, nombre vulgar puede ser peludilla, bueno, en eso hay un montón. Los oxalis, vinagrillo. Las enredaderas o campanillas, que son las hipomeas. Cambambú, el Physalis viscosa, o Ortiga urens. Digamos, son especies que aparecen en los lotes cultivados, pero bueno, como volvían a encontrarse en estos alambrados que no estaban fumigados. Trifolium, y con una frecuencia alta, bueno, teníamos las gamochaetas, peludillas en general, que la gente las denomina, Tarasaculum officinal, el diente de león, ambrosias, la tuca ceriola, descurainia, que es una brasicácea, que no es común verla, normalmente siempre se encuentra brasica, bolsa de pastor, pero empezó digamos, en estos censos que se hizo, se vio descurainia. Bueno, bolsa de pastor, cardos acantoides, y la cerraja, que son los honchos, una compuesta, tanto asper como oleracea. Por ejemplo, en estas dos especies la diferencia es la forma que la hoja
son hojas aplexicables, digamos, no tienen pecíolo y están agarradas al tallo, es la forma que tiene esa hoja, es un carácter, por ejemplo, taxonómico para identificar una especie de la otra. Bueno, este es mi pequeño aporte a la apicultura. Y ahí lo que muestro un poco es el trabajo que se hace en la cooperativa, como comentó Leo, también integro una cooperativa y son imágenes del trabajo que hacemos en la cooperativa. Muchas gracias. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, acá empezamos a articular un poco la estrategia que planteaba Serena al principio e ir un poco más en profundidad de cómo seleccionar esas especies. Primero, cómo identificarlas para poder seleccionar de acuerdo al interés que se tiene, ¿no es cierto? Y que se quiere llevar adelante, por eso es necesario estas herramientas que mostraba Luciano, que fueron fantásticas, bien resumidas, digamos, por el poco tiempo, pero me parecen que sumamente interesantes. Y bueno, ahora la tercera exposición de César Masi. César es un naturalista, es un productor de plantas nativas, estuvo ayudando en el vivero de nativas del Bosque de los Constituyentes, de la Municipalidad de Rosario, viene dictando varios cursos y charlas muy convocantes en estos últimos años sobre flora nativa, y bueno, en este momento nosotros lo convocamos para sumar a estas dos propuestas que pasaron anteriormente, vinculado a lo que es la multiplicación, la identificación y multiplicación de especies nativas de interés para los polinizadores. Así que, César, muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder aportar tu amplia experiencia. No, gracias a ustedes por convocarme. Lo mío es bastante menos técnico. La verdad que soy un recién llegado al mundo de los insectos, los visitantes florales. Si digo polinizador, un amigo se enoja. Así que les voy a mostrar. Luciano, te voy a pedir que dejes de compartir porque está apareciendo tu pantalla todavía. Así pongo la presentación. Perdón. Ahí está, gracias. Denme un segundo. Perfecto, acá. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bueno, gracias. En realidad podríamos hacer un recorrido bastante más extenso de lo que son las plantas nativas y todos los visitantes florales que atraen, pero yo les voy a mostrar una breve experiencia que tengo en el vivero de haber plantado algunas cosas, no mucho, son jardines muy acotados, y todos los insectos que he relevado en estas plantas. El vivero, me olvidé de poner una imagen satelital, pero es un clásico montecito de esos que quedaban en los campos, con toda especie exótica, una arboleda muy antigua, de 70, 80, 100 años, con cipreses, robles, cipreses del pantano y una cortina con olmos y ligustros, más varias plantas de nogales. Eso ocupa más o menos 1 hectárea. El resto son 2 hectáreas de cultivo, que se hace en su mayoría sin agroquímicos. Cuando apenas entramos, eso era un lote bastante abandonado y hubo que hacer algunas aplicaciones para eliminar algunas malezas, pero hace 2 años que no aplicamos nada ahí. Hacemos cebada y soja, con algunas parcelas vecinas que son pequeñas chacras, que no se hace agricultura intensiva en ningún lugar ahí, al menos en las cercanías. Hay un poco de ovejas, ganadería, algunos lotes con caballos, y un lote que estaba al lado, que estaba en desuso por una buena cantidad de años, que se había reconvertido en un arbustal en relativamente buen estado de conservación, con prácticamente nula presencia de especies exóticas, todas nativas, desde gramíneas hasta arbustos y herbáceas. Y bueno, después estoy cerca de la cortina eucaliptus que me hace algún reparo. Esto está afuera del pueblo, a 2 cuadras de la zona urbana. Esto es más o menos el contexto para que ustedes lo vean.
Acá se ve enfrente del vivero algunas matas de plantas que voy poniendo, está rodeada de vegetación espontánea, ahí atrás se ve el cultivo. La foto que está en la esquina superior derecha es el pastizal que yo tenía al lado del vivero, que es donde supongo debe venir gran parte de los insectos que me visitan. Este pastizal ya no está más, este año decidieron limpiarlo y ahora la mitad está arado y la otra mitad está cubierto con avena y vicia. Y bueno, abajo se ve lo que es la parte de atrás del vivero y alguna mata de lipia que estoy poniendo en esa parte que espero convertirla en un jardín un poco más poblado. El vivero tiene apenas 2 años, o sea que está bastante recién en una etapa donde recién todavía termino de limpiar, digamos, todo lo que es indeseable. Esto lo inicié los jardines lo inicié en el 2020. No tiene más de un par de ejemplares de cada especie, porque realmente el trabajo del vivero es bastante intenso y no tengo tiempo de hacer jardinería. La mayoría de las especies eran plantas que me quedaban de remanentes de lotes de venta, que las fui poniendo, y algunas que las trasladé del lote vecino para poder tener más a mano las plantas para hacer este relevamiento. Después, obviamente, me beneficio de todos esos bordes que hay ahí de vegetación espontánea, y más o menos contando todo esto, tengo un periodo de floración continuo de noviembre hasta mayo. Ahora lo estoy extendiendo un poquito más porque estoy poniendo alguna otra especie, como el tabaco de monte, el Trixis, que está floreciendo justo en estos momentos, así que eso me extiende un poquito más. Me va a quedar junio y julio sin flores, todo obviamente con especies nativas. Y dentro de esas especies que estoy poniendo para atraer visitantes florales, la primera que puse fue la salvia pálida. En realidad puse salvia pálida y salvia oliginosa, pero me quiero focalizar en salvia pálida porque es una lamiacia perenne, que es muy fácil de reproducir, mucho más fácil que otra especie de salvia, se reproduce sola por semillas de manera con mucha facilidad, y además casi automáticamente por esquejes. Yo en cada poda hago plantas de esta especie, y una planta, por ejemplo, me ocupa bastante más de 1 metro cuadrado. Esta empieza a florecer al final de la primavera, y hasta esta época, hasta hace unas semanas, tuve flores. Esta planta sirve muchísimo para colibríes, sirve para algunas mariposas pequeñas y sirve muchísimo para las abejas nativas. Y si uno no quisiera usar salvia pálida, hay otras lamiáceas de esta misma familia y parecidas, como el Teucrium, Iptis, Cantinoa, que son igualmente buenas para atraer estas mismas especies de insectos. La chilca dulce, esto es un imán de bichos, literalmente. Es una planta muy común que pasa desapercibida cuando no está en floración, pero cuando está en floración se siente el perfume bastante lejos, un olor muy fuerte a miel. Es perenne, está presente casi todo el año. Es buenísima para cualquier clase de bichos, como pongo ahí, abejas, avispas, mariposas, escarabajos, de todo. Esta especie se reproduce mucho, las semillas vuelan y es bastante colonizadora, pero arma manchones monoespecíficos del mismo sexo. O sea, arma manchones grandes de ejemplares machos y manchones grandes de ejemplares hembras, y ahí hay un tema que me gustaría investigar un poquito más, pero creo que van floreciendo de manera escalonada, por cómo veo que van pasando los insectos de un lado al otro. Y tiene un periodo de continuo, casi todo el verano florece, va alternando floraciones desde más o menos enero hasta marzo, abril. Y bueno, los Baccharis son bastante buenos para atraer insectos, y en esta zona hay muchas especies, como pongo ahí abajo, articulata, notocergila, trimera, salicifolia y puntulata, que son las 2 más grandes, y espicata, que también es otra especie muy buena para atraer insectos. El falso carataguá, que es el Eryngium horridum, que es el más común en esta zona, si bien Eryngium hay muchos en Santa Fe, hay muchas especies diferentes, sobre todo en los humedales donde hay algunas otras especies un poco más corpulentas, pero esta es una planta muy importante para los insectos, es un hotel literalmente de bichos. En su hoja viven un montón de insectos diferentes, de pequeñas arañas, chicharritas, ranitas incluso, y cuando florece, bueno, atrae literalmente de todo, tanto
insectos que van a alimentarse de las flores como insectos que aprovechan esa afluencia para cazar. Esto se reproduce en una planta bastante colonizadora, sobre todo en terrenos bajos, húmedos. También se pueden trasplantar los hijos que salen desde la base. Y también sirve de percha para las aves que aprovechan también para ir a cazar algún bichito. Y esta otra planta, que es una planta bastante común en los humedales, yo tengo estas dos variedades que tengo que ver, todavía tengo que determinar a ver si la de flor blanca es una variedad distinta o simplemente una forma de flor blanca que ocurre naturalmente. La lipia alba, la salvia morada o la salvia de la isla, que le dicen que no tiene nada que ver con una salvia, pero tiene ese nombre común puesto ahí. Es un arbusto que en época de invierno queda pelado, pierde las hojas, pero la planta queda viva, se puede reproducir por semilla y por esquejes, y es muy buena para las abejas nativas. Es un género que está muy emparentado con lantana que tiene lantana camara, que es una especie bastante agresiva, pero presente en nuestra zona. Las lantanas en general son muy buenas para las mariposas, y las lipias para todo lo que es abejas. Esta también forma matas densas, con una planta se puede cubrir 1 metro cuadrado tranquilamente, y a veces va generando con las ramas péndulas, va generando nuevos ejemplares. Y además es medicinal, además de ser aromática es medicinal. Yo, por ejemplo, la uso en el mate. Y el guaco, esta es la última especie que tengo acá para mostrarles, es una enredadera, una trepadora muy vigorosa, cubre tranquilamente una planta en el mismo año. Cuando está muy expuesta al frío se muere en general la parte aérea, pero vuelve a producir toda esta enramada que ustedes ven ahí. Desde primavera al verano ya cubrió todo. No tiene zarcillo, nada, trepa con la misma fuerza a los tallos que se van enredando. Es absolutamente buena para todo. Esta es una planta que atrae cualquier tipo de visitante floral, desde mariposas, moscas, escarabajos, avispas, bueno, realmente todo, y además genera hábitat en esas enramadas para que los bichos habiten. Esta florece, es la última que florece, en abril-mayo, tuvo un periodo de floración bastante intenso y prolongado, y me atrajo una buena cantidad de mariposas en esta parte final de la temporada. Todo esto fue lo que registré en este año, una cantidad realmente sorprendente de himenópteros. No voy a entrar en todo esto porque la verdad que no entiendo mucho de lo que es esta parte que recién empecé a descubrir este año. Todas estas identificaciones la han hecho compañeros de Argentinat, que justo ahí recién Luciano mostraba esa página. Soy una de las personas que participa en ese sitio. Pero bueno, me sorprendió la variedad de avispas. Yo, la verdad que desde el desconocimiento pensé que había, no sé, 20, y tengo muchísimas observaciones, muchísimas fotografías de incluso especies que no están determinadas, que llevará tiempo. Pretendo hacer este relevamiento en el tiempo para ver, sobre todo, si la desaparición de los lotes vecinos me influyó en esta diversidad, o si las especies habitan en el vivero o habitan en las cercanías, y las voy a seguir viendo. Tengo un proyecto hecho en esta misma página, que se llama Himenópteros de Vigan, donde ustedes pueden ver toda la fotografía y el relevamiento que vengo haciendo, sobre todo para los que están interesados en algo más que el Apis mellifera, que justamente en el vivero es una de las especies que menos aparece de vez en cuando por ahí las veo tomando agua, pero en general en las plantas son todas abejas e insectos nativos. Y obviamente tengo camoatí, tengo polibia que está ahí dando vuelta, poliste, perdón, como muy frecuentes, pero no tan frecuentes en las plantas. Ahí tienen para verlo, pueden entrar a la página, buscan ese proyecto y tienen todas las observaciones hechas, que acá aparecen menos especies porque en realidad muchas están identificadas a nivel de familia. Yo las fui separando para comentarles esa diapositiva antes. Y acá quiero mostrarle un poco de fotografía de lo que fui relevando. Por ejemplo, estas son abejas metálicas de la familia Lictidae, que van visitando. La de abajo, una de las plantas que no les comenté, que es el poleo, que tengo una plantita ahí. Las aloísias son muy buenas para atraer abejas justamente. Las lipias, perdón. Y son todas estas abejas metálicas que obviamente desconocía completamente
su existencia. Acá tengo algunas avispas de la familia Specidae, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Como les digo, soy bastante nuevo en el tema de los insectos, así que puedo tener algún error incluso de identificaciones, pero creo que están bastante bien identificadas las especies. Este caso me llamó mucho la atención, traté de graficar todo el proceso. Esta avispa empezó a visitar las plantas del invernadero en épocas donde estaba el cultivo de soja en el lote vecino, en el lote del predio, y me iba trayendo orugas de la anticarcia, que es un lepidóptero que parasita la soja, que preda la soja, mejor dicho, y me las iba guardando en las cañitas de las enredaderas que tengo en el vivero. Estas son enredaderas de Funastrum, que es una pocinácea que sirve mucho para atraer mariposas, y me las tapó, y bueno, todo el ciclo de la planta, la avispa viene a alimentarse de la flora y también cumple una función como insecto benéfico en el cultivo. Estas son abejas nativas, acá ven visitando las salvias. La parte de arriba son la floración de la Lipia alba, que yo creo que es Lipia alba var lanceolata, que es una variedad un poco más rara que la Lipia alba var alba común que vemos en la isla. Este ejemplar que tengo de flores blancas lo traje de la costa de Paranacito. Ese sector se quemó entero y esa planta nunca más la vi. El único ejemplar de flor blanca que vi alguna vez de Lipia alba y que conozco que hayan visto a alguien. Y por lo que tengo entendido, esta abeja que está en la esquina superior derecha es una abeja parásita de otras abejas, otra cosa que me extrañó, que desconocía que existían. Acá tengo avispas parasitoides también, que son bastante frecuentes en el vivero. Estas no las veo precisamente en las flores, las veo más bien dando vueltas por ahí en el jardín. Avispas, y acá vemos la Tachypompilus, que la he visto este año innumerables veces cazando polibetes, arañas polibetes, y enterrándomelas en el bolsón de arena. Un espectáculo bastante lindo de ver. Era increíble cómo traían arrastrando la araña por todos lados. Y la Pepsi de acá abajo también. Son avispas que se encuentran con mucha frecuencia en las plantas de jardín. Y después tengo otros visitantes florales. La presentación esta va a ser bastante más reducida, que también fui registrando en esta época, en este periodo de floración muy breve, de enero hasta abril, mayo, que terminó, pero mejor dicho, de enero a abril, donde hay cucarachas polinizadoras, algunas moscas de las flores, como la que está acá, luciérnagas, y fíjense abajo en la esquina inferior izquierda, la paramantispa. La paramantispa casi siempre la veía en los Eryngium comiendo sírfidos o mosquitas que iban a alimentarse de las flores del Eryngium, un insecto que estaba ahí siempre cazando, como sea toda la cadena de polinizadores y de insectos que aprovechan todo esto. Acá tengo algunas moscas de las flores también. Obviamente esta me llamó la atención, que imitan avispas, otras cosas que desconocía. Acá tenemos otro tipo de insectos, muchas arañas. Los Eryngium están llenos de arañas que también aprovechan a cazar en esa abundancia de insectos que atraen las plantas, que lo he visto en las plantas de Eryngium que tengo en el jardín, no así en las plantas de Eryngium que encuentro al costado de la ruta, en general al lado de cultivos y mucha biodiversidad en las banquinas. En el jardín sí he visto una afluencia enorme de visitantes florales, pero no tanto en esas plantas donde veía siempre el famoso escarabajo del 7 de oro y no mucho más que eso. Y acá una ranita ahí abajo. Y también el guaco en general es muy bueno para atraer mariposas. La que ustedes ven, bueno, Emesis rúsula es muy conocida en esta zona, es una mariposa muy frecuente. Y en la esquina superior derecha, la marpesia, esa es una mariposa que es errante acá, tiene su distribución clímax en Corrientes y Misiones, más en Corrientes que en Misiones. Sin embargo, baja por el Paraná hasta Buenos Aires casi, y apareció en Vigán, en la plena zona pampeana. Estuvo varios días dando vuelta por el Eryngium, después no la vi más. Las que están abajo son polillas del género Macroneme, que también ahí imitan avispas.
y hay algunas mariposas bastante más frecuentes, como la tegosa o la riodina, que es la mariposa cuyas larvas se alimentan del espinillo, la mariposa bataraza, que es bastante común, y la famosa monarca. Lo que he podido ver, o lo mío sale mucho de la observación, es la importancia de mantener esos pequeños bosquecitos que hay en los campos, donde suele florecer la vegetación espontánea. El predio del vivero estuvo cerca de 20 años abandonado, donde abajo del monte no había más que cardos, escobadura, malvastrum y algunas otras malváceas ahí bastante ruderales. Pero creo que la continuidad y la gran afluencia de insectos está también dada por muchos troncos caídos, el hábitat que hay alrededor, sobre todo ese gran pastizal que ya no está más. Y estas son especies claves que he puesto yo en el jardín de manera justamente para esto, pero hay otras especies que son muy visitadas, como los malvaviscos, por ejemplo, la Sphaerothea guanariensis o las marcelas. La yerba lucera es buenísima para atraer un montón de polinizadores, son especies que se suelen encontrar en las banquinas. Baccharis está lleno, sobre todo cuando las banquinas logran alcanzar cierto equilibrio, donde no gana el cardo o no gana el sorgo alepo, y pueden establecerse, empieza a aparecer Baccharis notocergila, que es la más peticita, después la paja colorada, el Schizachyrium y los Baccharis más grandes. Ahí ya se va creando un hábitat bastante interesante, donde uno puede ir a ver una buena cantidad de bichos, y empiezan a aparecer algunas plantas que son muy buenas para los polinizadores, como por ejemplo la verbena guanariensis, verbena litoralis, verbena montevidensis, que son bastante frecuentes por acá, o el Campuloclinium, que lo estoy empezando a ver con mucha más frecuencia en las banquinas, una planta que por acá no existía, es una asterácea de flor rosada, que hace una vara erecta con las flores arriba. Esa planta es muy buena para atraer abejas y además atrae arañas que comen abejas. Y bueno, y la cuestión de todo esto, lo mío desde la parte de vivero y reproducción de plantas y de la parte entusiasta de esto de ser naturalista y observar aves y observar insectos, es justamente eso, observar, tratar de ver qué he visitado, tratar de reproducirlo, tratar de, como decían en las otras presentaciones, de ver los periodos de floración para ver qué ponemos o con qué rellenamos los huecos que se nos presentan, que en general se presentan en invierno, donde uno tiene el senecio grisebáchico, el senecio pteroporus o la buleja estaquioides, que también suele florecer por esa época y ofrece algo de néctar para los visitantes florales y para los picaflores, o el trixis mismo, que empieza a florecer en esta época. Ya después de ahí en adelante empiezan a aparecer los Baccharis, y ya el periodo de floración se va haciendo un poco más relleno. Y bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles por hoy. Bueno, César, muchísimas gracias. Excelente la información, las observaciones. Bueno, ahí lo decían en el chat, las fotos que compartiste, me parece sumamente interesante. Digamos, esta última parte de César, pero bueno, la intención era ir acoplando las tres estrategias, las tres ideas, las tres presentaciones. Bueno, como dije al principio, desde el sector apicultura, lo que más nosotros lo promovemos esto, pero es una necesidad ambiental la de recomponer la biodiversidad en esta zona. Y bueno, queríamos hacer con estas tres exposiciones este aporte en estrategia, que nosotros podemos hacerlo, como mostraba César, desde la observación, y bueno, con Luciano con la parte más técnica que se necesita, y dando el contexto como planteaba Celina al principio. Así que bueno, están abiertas las preguntas, lo pueden hacer a través del chat o a través cada uno activando los micrófonos. Al principio Lucía había preguntado sobre si había un trabajo específico donde que estaba mostrando Celina. Celina compartió el link, si lo puedes poner en el chat, si no es mucha molestia, Celina, para que quede de la información que vos habías brindado. Sí, ya lo pongo.
Gracias, Celina. Bueno, quedan abiertas el espacio de preguntas, de consulta a los expositores. Sé que hay gente también de diferentes partes del país. Bueno, nosotros nos focalizamos un poco más en esta región, pero las estrategias son válidas para cualquier lugar. Y bueno, también planteaban algunos de los participantes la necesidad que hay. A veces nosotros desde la apicultura y ahora, bueno, Luciano y varios de los participantes acá sabemos, siempre se hace hincapié en lo que es apis mellifera, pero también, bueno, se viene trabajando ampliamente en diversificar esta propuesta en la apicultura e incorporar las especies de abejas nativas. Gracias, Celina, por compartir el link. Quedan abiertas las preguntas. No, acá una aclaración, porque por ahí escribirlo se hace medio tedioso. En realidad el libro es de las experiencias que pudimos recolectar durante estos años en el CIPA. Después, obviamente, por ahí están mi tesis de maestría y la tesis de Guillermo Montero, que recopiló muchísimo trabajo a lo largo de varios años en su tesis. Él estudió bordes arbóreos y bordes herbáceos. Es como un poco uno de los trabajos pilares, y a partir de ahí vinimos, vine yo, vino otra tesis una tesina de grado de una de las chicas que se recibió hace poco, un poco esto, ¿no? De caracterizar la fauna, digamos, los insectos que tenemos de visitantes florales y dar características al recurso. Pero bueno, lo que quería aclararles es que es un libro de descarga gratuita, así que pueden entrar a la página de la Facu y lo descargan, ¿sí? Buenísimo, Celina, buenísimo. Realmente sí, yo lo estuve viendo y me parece sumamente interesante de que lo puedan ver. Sí, Alfredo. Sí, yo lo que quería es felicitar a Galetti, bueno, a los tres expositores, pero la verdad que tener un apicultor que nos hable y con tanta técnica está bueno. Uno que más o menos ha hecho un poco de lo que es toda la parte de zoología, toda la parte de botánica, digamos, se siente como lleno por ser apicultor y por tener tantos conocimientos. Gracias, Luciano, y nos estaremos viendo. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Bueno, si no hay consultas, igual en el mail de que nosotros enviamos está el mail del sector. Después, cada uno después también estuvo poniendo los mails particulares de los expositores. Cualquier consulta siempre estamos abiertos, lo podemos dirigir, si no, no hay problemas, desde el mail del sector y desde la escuela a los expositores. Nuevamente agradecerles, principalmente a ustedes tres, de aceptar esta propuesta de la Escuela Agrotécnica. Bueno, una escuela agrotécnica que también en los últimos años se está abriendo a estas propuestas y tratar de ser parte del cambio, de la modificación, de lo que está sucediendo acá, de revertir esta postura que se está teniendo y bueno, queríamos abrirlo y ponerlo en discusión. Así que también yo lo que, más allá de los aportes que hicieron cada uno, de que se lleven interrogantes y que quede dando vuelta estas posibilidades que son factibles y bueno, toda la información y el bagaje técnico que tratamos de resumir, pero lo que le pedí a los tres de hacerlo porque es sumamente enriquecedor y extenso, pero bueno, a veces para no hacerlo tan largo, poder estar compartiéndolo en este breve momento. Y bueno, a todos los participantes que, como dije antes, son de diferentes partes del país, que eso también hoy, gracias a la tecnología y la virtualidad, nos permite llegar más lejos y también como escuela agrotécnica para nosotros es sumamente importante esta participación y, bueno, como dije, no se fue casi nadie de toda la presentación, así que me parece que fue sumamente entretenido y que a veces no se ve, pero bueno, eso demuestra también el interés
y la calidad de los tres expositores. No sé, Alfredo, ¿vos habías vuelto a levantar la mano? No. Bueno, muchísimas gracias de parte de la Escuela Aerotécnica a todos. Y bueno, vamos a estar convocándolos nuevamente. Hay dos que levantaron la mano, Liliana y Daniel, ¿puede ser? Liliana primero. Bueno, Daniel. Sí, bueno, yo le quiero agradecer mucho las exposiciones, son sumamente esclarecedores. Yo soy de Máximo Paz, Santa Fe, tengo 64 años, he estado compartiendo con Rubén Somolú, un personaje en la provincia de Santa Fe, tristemente desaparecido, falleció por COVID. El compañero Chávez lo conoce, hemos compartido mucho tiempo, e incluso me da una gran alegría haber participado de esta charla. Fundamentalmente, yo tengo el libro del padre de Graciela, que dice una cosa muy importante, dice que no es pionero el primero, sino es pionero el que facilita la relación con los demás para que una actividad se perdure a través del tiempo. Me parece muy importante. Muchas gracias, Daniel, por el aporte. Liliana, disculpa que no te había visto que estaba levantando la mano y tenía el micrófono apagado. Liliana, sí. Todo tuyo. Lo que quería decirles es que no tenemos mucha oportunidad en general de escuchar temas como estos, que son demasiado específicos tal vez para el resto de la gente y que realmente es muy nutritivo que ustedes se hayan preocupado por eso. Y gracias otra vez. Muchísimas gracias, Liliana, por estas palabras. Sí, realmente, bueno, también le decía a Luciano eso, digo, la parte técnica vamos a ir mechándola un poco, pero es necesario para el que no está y que se quiere incorporar, tener estos conceptos básicos para empezar a lo que es identificación, y después, bueno, tenemos con César todo lo que es la observación, que también tiene todo un bagaje de identificación que estuvo haciendo, que es muy bueno, excelente, así que me parece que, bueno, tenemos las dos partes que se complementaron. Si se puede, me gustaría, ya que Luciano presentó la página, hizo un poco de publicidad gratis, me gustaría contar brevemente la dinámica. O sea, Argentinate es una página local, un portal local a una red internacional, que es iNaturalist, que tiene gente de todo el mundo. Por ejemplo, gran parte de los himenópteros que estuve registrando, si bien hay compañeros como Guillermo de Bandi, que justo salía en la portada ahí, en la foto que puso Luciano, está Sol acá también, y otros compañeros. Hay muchos entomólogos de afuera que aparecen para identificar los bichos, así como hay botánicos que aparecen por ahí son alemanes o holandeses o norteamericanos que vienen a revisar flora de alta montaña, y uno pone una planta de Mendoza y aparece alguien automáticamente a identificarlo, que uno se extraña, ¿no? O por ahí aparece alguien que identifica todos los cactus de una sola vez y empieza, no, este no es Opuntia megabotánica, sino que es Opuntia lata, fíjate acá. Ahí te agarró Luis Batley. Sí, Luis también, pero bueno, Luis no está en esa página, pero si decía Opuntia aparece automáticamente, Luis. Es una página que, si bien es de ciencia colaborativa y uno no necesita más que subir una observación que está geolocalizada, que queda disponible para todos los demás. En los insectos, por ejemplo, hay estados de larva o adulto que se anotan. En las plantas hay estados de floración, de fructificación que se van anotando. Son todos datos que quedan guardados, disponibles para el uso público. Y uno puede subir plantas, hongos, insectos, animales, aves, lo que uno quiera. Y hay un montón de especialistas de las diferentes ramas. Es una herramienta que, como uno no necesita subir más que una foto y de última poner planta o árbol en la identificación, en la clasificación superior,
sirve mucho para conocer la biodiversidad local, porque como todo está geolocalizado, uno se mete y busca en su zona y le va a aparecer toda la observación de su zona, sean insectos, plantas, bueno. Así que hay que registrarse nada más y subir. Uno hace su aporte subiendo cosas y hay otros que hacen aporte identificándolas. Así que los invitamos a todos a participar. Bueno, César, muchísimas gracias por este comentario, que sí, realmente es sumamente interesante poder participar, y también el grado de comunidad que hay dentro de la página. Bueno, así que les vuelvo a agradecer a todos y bueno, los volvemos próximamente, los vamos a estar convocando para otras propuestas que vamos a llevar adelante en este semestre del 2021 desde la Escuela Agrotécnica, desde el sector apicultura. Así que, bueno, enormemente agradecidos a todos los participantes y expositores. Muchas gracias a ustedes por invitar. Gracias por invitar. Bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso a los disertantes y organizadores. Gracias para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones para todos y todas. Felicitaciones. Muchas gracias, Leo. Gracias a ustedes. Gracias a todos.